Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la primera semana de la temporada de Adviento. Jueves de la primera semana de la temporada de Adviento. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Hemos dado ya comienzo a la temporada de Adviento, preparación para celebrar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y la invitación dentro de esta temporada es para regresar a nuestro Padre, regresar y retomar la dignidad que quizás hemos pisoteado, hemos rechazado, para reidentificarnos con los valores del reino, los valores del amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Y el Evangelio de hoy, pues, es un llamado específico a donde Dios nos llama. Este Evangelio viene hacia el fin del primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateos. Es el discurso del Sermón en la Montaña, y aquí estamos ya a fines del capítulo 7. Las palabras de Jesús nos recuerdan que escucharlo a Él no simplemente es el acto de escuchar su voz, escuchar sus palabras, sino tenemos que entender y apreciar lo que está detrás de esta palabra de escuchar según la mentalidad hebrea. Y lo que significa, y esto ya lo he compartido varias veces, escuchar es el acto físico de escuchar en el oído lo que Dios nos comunica por medio de su palabra, y después entender, y después de entender, asimilar, y después de asimilar, poner en práctica. Estas 4 etapas están detrás de la palabra escuchar. Así que no basta simplemente con el hecho de que uno ha leído, ha escuchado, de que uno quizás también ha entendido, pero si no has puesto en práctica, si no has asimilado y puesto en práctica, pues de poco nos sirve la información que tenemos, el entendimiento que tenemos, si no lo hemos asimilado, si no lo hemos hecho nuestro y no lo hemos puesto en práctica. A esto va el Evangelio de hoy. Nos gusta mucho rodearnos de información y también comunicar a otros lo que uno sabe, lo que uno ha leído, lo que uno ha sido expuesto y conoce. Pero si toda esta información que vamos acumulando no nos ayuda a ser mejores personas, no nos ayuda a ser mejores discípulos y a ser instrumentos de Dios en la colaboración de la construcción del reino, pues entonces
de poco nos sirve toda esta información que vamos acumulando. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Así que este primer discurso de Jesús, este primer sermón, el sermón de la montaña en el Evangelio de Mateos, lo dedica a sus discípulos, pero también, si recordamos, al principio de este discurso Jesús está rodeado de una multitud que ha venido detrás de él. Así que no solamente son los discípulos, sino también la multitud en torno a ellos. Y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí nuevamente lo que acabo de explicar, ¿no? Detrás de la palabra escuchar está un proceso en 4 etapas de escuchar, entender, asimilar y poner en práctica. Y esto es a lo que Jesús nos llama cuando nos dice que el acto de escuchar es, a últimas, poner en práctica, vivir lo que se nos da. Y esto Jesús lo modela explícitamente él mismo. Jesús no enseña nada que él mismo no está dispuesto a someterse y a vivir. Esto es el por qué lo que Jesús enseña impacta. Esto es lo que la gente que lo seguía percibía en él, que notaban algo muy diferente en él que a los otros maestros de la ley, que lo que Jesús enseñaba venía no solamente de su propio conocimiento o convicción, sino también lo que enseñaba lo modelaba con su ejemplo, y es lo que la gente percibía en él. Su autoridad venía no solamente de su palabra, sino de lo que en él se modelaba, lo que él vivía, cómo él se relacionaba y cómo él ponía en práctica lo que enseñaba. Y esto la gente lo percibía y se daba cuenta que había algo diferente en él en comparación con los otros maestros de la ley. Dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y al escuchar esta palabra roca ya podemos imaginar, ¿no?, que la roca hace referencia a Cristo mismo. Es sobre Cristo que somos llamados a construir nuestras vidas. ¿Y cómo las construimos? Por medio del conocimiento de su palabra, la Sagrada Escritura, también contemplando estas palabras al estilo de María, que este es un refrán que el evangelista Lucas pone en referencia a María, en esas experiencias que la iban marcando desde su anunciación, desde cuando el niño nace y vienen los pastores, cuando van y presentan al niño, y el refrán que Lucas repite en torno a María, y María guardaba todas estas experiencias en su corazón. O sea, que las iba contemplando para que esas experiencias fueran destilando la revelación de Dios a ella y el significado de esa revelación. Pues lo mismo también nosotros somos llamados a edificar nuestras vidas sobre la roca que es Jesús, por medio de la palabra de Dios, por medio de nuestras experiencias, o sea, de ir poniendo en práctica, poniendo los cimientos y sobre los cimientos los ladrillos de nuestras vidas en torno a lo que Jesús nos modela él mismo. Y continúa Jesús diciendo: vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. O sea, de que tenía una fundación sólida. Y aquí la fundación, la roca, viene siendo Jesús mismo. Nuevamente, que no solamente enseña, sino que nos modela la vida a la cual somos llamados bajo el reinado de Dios. Y aquí después ahora viene la comparación con aquellos que construyen no sobre roca, sino sobre arena, o sea, que no tienen fundamento. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena.
Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Y el mensaje es obvio, es claro. No basta simplemente hablar de Jesús, no basta simplemente repetir lo que uno ha escuchado, ha leído, no basta simplemente repetir las doctrinas aún de la iglesia, por más verdaderas que sean, si en mí no han echado raíces, si yo no he asimilado esta revelación, si yo no he hecho mía esta enseñanza de Jesús para después ponerla en práctica. Y es a esto a lo que Jesús llama a sus discípulos, a la multitud en torno a él y también a nosotros que escuchamos estas palabras de él. Regresando otra vez al principio, cuando Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es esta voluntad? Bueno, la voluntad de Dios es de seguir el ejemplo que Jesús mismo nos modela. ¿Y qué es lo que Jesús nos modela? Es la voluntad de Dios Padre, los valores del reino, del amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Nuevamente, esto es lo que Jesús modela en su vida. Y si hemos de ser discípulos de Jesucristo, entonces hemos de seguir los pasos de nuestro Maestro, que su vida gira en torno a la voluntad de Dios. Y no es esto lo que, por ejemplo, rezamos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, decimos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? O sea, si esta bella oración del Padre Nuestro son simplemente palabras que ya nos hemos acostumbrado tanto que ya no hacemos conciencia de lo que estamos diciendo, pues entonces esta oración misma nos acusará cuando no ponemos en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos entendido y lo que hemos asimilado. Venga a nosotros tu reino, es decirle a Dios de que su reino se haga realidad particularmente en mí, ¿no? No que caiga como acto de magia del cielo. Pedirle a Dios que se realice su reino sin que me incomode a mí, sin que me cuestione a mí, pues es hablar de ilusiones en las cuales mi vida no está implicada, no está cuestionada, comprometida por este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, ¿no? O cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, esa voluntad no puede llevarse a cabo, realizarse si yo no quiero ser parte de este plan de salvación. Así que Jesús claramente nos llama para que nosotros hagamos nuestro, asimilemos aquello que Él mismo nos modela en su propia vida. ¿Y cuánto de nosotros a veces no ponemos el énfasis simplemente en lo superficial, en las apariencias, ¿no? Y esto es algo que Jesús en los evangelios constantemente critica en aquellos que se hacen pasar por muy listos. Y esto lo vemos en las críticas de Jesús a los fariseos, ¿no? Que el énfasis lo ponen en la expresión externa de su religiosidad, pero que en el interior había un contraste diferente, que lo que profesaban no era lo que vivían, ¿no? Y lo que imponían sobre otros no era lo que ellos mismos se aplicaban a sí mismos, ¿no? Pues que no sea esto igualmente con nosotros. Particularmente en esta temporada de Adviento es el llamado a regresar a nuestro Dios, ¿no? Durante el año, uno a veces, pues por las diferentes exigencias de la vida o diferentes responsabilidades, poco a poco va descuidando su caminar con Cristo, ¿no? Y esas temporadas de Adviento, como la temporada de la Cuaresma para la celebración de la Gran Pascua, pues son tiempos en cierta manera de detenernos, de hacer un acto de conciencia en dónde nos encontramos hoy en día en nuestro caminar con Cristo, para regresar, para retomar, para
hacer limpia de nuestras vidas de todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo como de mí mismo, ¿no? Y esta es la invitación tanto que Dios como la iglesia nos ofrece en esta temporada de Adviento. Así que, hermano, hermana, no desaproveches esta oportunidad de esta temporada de Adviento. Hazla contar, que te ayude a regresar al Dios que constantemente viene tras nosotros para salvar, para sanar, para reconstituirnos con la dignidad que Dios nos da por medio de nuestro bautismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.